Hola a todos, bienvenidos a Invernomics, mi nombre es Sergio y en el vídeo de hoy voy a explicar paso a paso cuál es mi estrategia para vivir gratis en la zona que quiera, cuando quiera y cambiar si quiero en cada momento de mi vida. Realmente esta estrategia es bastante sencilla y cuando tenía 23 años me di cuenta de que no tenía sentido comprar inmuebles en las zonas que a mí más me gustaban porque no eran rentables, aunque yo realmente quisiera vivir ahí. Pero claro, yo no quería renunciar a vivir donde quisiera, con lo cual empecé a pensar y vi que la forma más sencilla de hacerlo era simplemente comprar inmuebles que fueran rentables en zonas que estuviesen más o menos bien y luego alquilar estos inmuebles y con ese cash flow vivir de alquiler en la zona que quisiera, cuando quisiera, y además era muy interesante porque me iba a permitir la flexibilidad de vivir en un piso muy bueno en Valencia, en el centro a lo mejor, y luego a lo mejor si tuviese familia mudarme a las afueras, a una zona residencial y así ir cambiando. Tened en cuenta que yo vengo de una familia donde nos hemos mudado varias veces dentro de Valencia, pero he estado viviendo en distintas casas, con lo cual yo no soy una persona que tenga un apego muy fuerte a un inmueble. Me puede gustar mucho mi casa, pero realmente a mí en la vida me gusta cambiar, hacer cosas distintas y no llevar una vida muy monótona, con lo cual yo realmente quiero flexibilidad en mi vida. Entonces nunca me plantearía comprar una casa y vivir siempre en ella, porque al final me cansaría de la zona, me cansaría de la casa en sí. Entonces, esta estrategia es perfecta si este es tu perfil, si te gusta tener cambios en tu vida y obviamente no te da miedo o no tienes una sensación extraña de vivir de alquiler en una casa a largo plazo. ¿Por qué tiene sentido esta estrategia? Pues es bastante sencillo de entender. Al final en el mercado de alquiler hay un suelo y un techo del mercado. Es decir, realmente los pisos que son baratos se alquilan por un mínimo que marca el mercado y al final suelen ser mucho más rentables los pisos, por ejemplo, que valen menos de 150.000 euros que el resto. Conforme más caros se vuelven los pisos, menos rentables comprarlos y más rentables alquilarlos. Esto ocurre porque hay muy poca gente que esté dispuesta a pagar alquileres altos, ya que consideran que están tirando el dinero. Y aquellos que lo hacen generalmente lo hacen solo de forma temporal. Pero ¿y si hacemos lo que no hace casi nadie en este mundo? Pues que nos va a permitir competir por pisos que al final hay muy poca competencia. Los pisos que son tan caros de alquilar al final no tienen tanta demanda como los pisos que se alquilan para un precio medio, a lo mejor entre 500 y 900 euros. Entonces, ¿qué pasa? Que al no tener competencia, realmente el precio de ese inmueble de lujo o un inmueble de alta calidad no va a ser muy rentable y va a ser bastante más bajo de lo que uno podría pensar. Por ejemplo, mi hermana actualmente vive en una zona muy buena de Valencia, donde el piso en el que está, si lo quisiera comprar, tendría que pagar probablemente alrededor de 600.000 euros. Pero en cambio, vivir ahí de alquiler solo le cuesta 1.150 euros. Hay una gran diferencia entre el valor de mercado y por lo que se alquila. Y al final, la razón es la que acabo de explicar. No hay tanta gente que pueda pagar ese dinero. Y al final, ese dinero realmente cuando la gente lo paga de forma que sea generalmente temporal. No quiere estar ahí mucho tiempo porque piensa, estoy tirando mi dinero a la basura. Eso es cierto y realmente por eso nunca aconsejo que la gente alquile en sitios caros, pero hay una excepción y la excepción es si tú construyes tu portfolio rentable para que luego puedas vivir en ese piso de forma gratuita. Y ahora te voy a explicar exactamente, en mi caso, cómo lo voy a hacer. Mirad, actualmente yo tengo 3 inmuebles y cuando me mude de aquí para ir al sitio que quiera, realmente haciendo números sé que voy a obtener unas rentas netas, un cash flow neto de 1.000 euros. Entonces, ¿qué pasa? Que esos 1.000 euros a mí me dan muchísima flexibilidad para elegir dónde quiero vivir. Por ejemplo, yo no me mudo de donde estoy porque me gusta mucho mi casa y realmente no tengo ni pareja ni hijos, con lo cual no tiene mucho sentido. Pero imaginaos que en el futuro conozco a una chica y me planteo casarme o lo que sea y tener hijos. ¿Qué podría hacer yo? Pues bien, los pisos o las casas que me gustan a mí en Valencia, bien decida vivir en el centro o bien decida vivir fuera, probablemente cuesten entre 1.000 y 1.500 euros. Estos pisos o estas casas en Valencia generalmente van a ser buenas casas. No van a ser lujos, no van a ser casas de futbolistas, pero van a ser casas que van a costar alrededor de 400 o 700.000 euros. Entonces, esas casas yo no me las planteo obviamente comprar y si tengo dinero lo que haré es seguir haciendo lo mismo, ¿no? Comprar inmuebles que sean rentables para producir cash flow y ya, si quiero vivir en una casa mejor, pues viviré. Entonces,
¿qué me planteo yo? Imaginaos que yo con esos 1.000 euros busco una casa que me cuesta 1.400 euros. Entonces, lo normal, si estoy con alguien, porque esto lo haré obviamente, si estoy con alguien, es que esa persona pueda aportar 400 euros si tiene un salario normal y realmente quiere vivir en la zona esa, o igual incluso puedo aportar yo 200 euros de mis ingresos profesionales, no sería un problema. El tema es que realmente yo podría vivir donde quisiera gracias a haber comprado inmuebles más rentables que luego me permitieran tener ese tipo de vida. Obviamente no estoy obligado a alquilar una casa tan cara. Podría no necesitarlo, podría no ser necesario, pero el tema es que si quisiera, podría hacerlo. Y lo más importante es que no pondría en jaque mis finanzas personales. Yo tendría todos mis ingresos profesionales para obviamente llevar un estilo de vida bueno, y el hecho de vivir ahí no me limitaría. Por ejemplo, hay gente que se compra casas muy caras cuando se casa o simplemente cuando es joven, un poco por encima de sus posibilidades, y luego les lastra un poco a la hora de hacer inversiones o simplemente llevar la calidad de vida que ellos quisieran. De esta forma, si yo hiciera esto, yo podría tener una calidad de vida muy buena gracias a que realmente el cash flow es el que me está pagando estos gastos de vivienda. Pero lo mejor de esto, en mi opinión, es que además puedo cambiar de zona cuando quiera. Por ejemplo, si quiero vivir en la zona de Gran Vía o del Mercado de Colón, me puedo ir allí, pero luego igual me apetece irme, no sé, 10 años fuera de Valencia porque quiero vivir una vida más familiar o más de campo, cualquier cosa. Realmente esa flexibilidad es muy, muy, muy interesante, y para mí, conociéndome, sé que es vital, con lo cual para mí es una estrategia que funciona muy bien y que me puede permitir ser feliz y no tener que posponer mi felicidad o mis experiencias simplemente porque lo que quiera es ser propietario. Yo realmente quiero ser propietario de inmuebles rentables. Yo no quiero ser propietario de una mansión que realmente sea muy poco productiva financieramente. Entonces, esto es una mentalidad que a lo mejor mucha gente no tiene y que a lo mejor en España todavía menos, pero creo que hacerlo de esta forma es la forma más interesante, y si realmente eres joven y lo planificas con tiempo, es posible que con 2 o 3 inmuebles tengas lo suficiente para poder vivir donde quieras prácticamente de forma gratuita. Incluso, obviamente, si realmente al final te acabas mudando a sitios que no son tan caros, puedes vivir, y aparte puedes vivir de forma gratuita, y aparte tendrás más cash flow, obviamente, pero eso ya es una decisión personal. Además, esta estrategia es bastante buena en el sentido de que a lo mejor tú crees que la zona que más te gusta en Valencia o en tu ciudad es, vamos, va a ser genial, vas a vivir ahí súper bien, y luego resulta que no te acaba de gustar. Entonces, ese tipo de flexibilidad para mí es muy, muy importante. Tened en cuenta además que cuando uno alquila un inmueble caro, hay muy poca gente que quiera alquilar inmuebles caros a largo plazo, y tú vas a ser uno de los únicos que lo haga. Entonces es muy importante porque al final tu casero te va a valorar mucho, y tener un inquilino con compromiso a largo plazo es algo que alguien va a valorar mucho. Incluso te puede servir para negociar el precio del alquiler. Con lo cual, esta estrategia para mí tiene muchas ventajas. Obviamente, esta estrategia que estoy explicando funciona bien cuando te juntas con una pareja que tiene tu misma mentalidad. Probablemente, si haces este plan y desde joven empiezas a invertir en inmuebles, cuando te juntes con alguien, esa persona, lo más normal es que no tenga ningún inmueble comprado y probablemente esté ahorrando para comprar su primer inmueble, para a lo mejor cuando se case o lo que sea, ¿vale? Entonces, esto puede causarte un problema porque hay un conflicto, ¿no?, en cuanto a cómo planificas la vida. Y aquí realmente hay soluciones, pero al final tienes que plantearlas con mucho sentido. Básicamente tienes 2 opciones. La opción número 1 es que convenzas a esa persona con números de que es mejor que utilice ese cash, ese efectivo que tiene, para dar la entrada a un piso rentable y que con el cash flow le permita pagar parte de su parte del alquiler que vais a tener en común. Esa sería la mejor forma, y realmente yo creo que hay que estar bastante alineado en cuanto a las finanzas con tu pareja, porque esto, si no, puede crear graves problemas de cara al futuro. Entonces, si hacéis eso, realmente no hay ningún problema y probablemente podáis mudaros al piso o a la casa que queráis. Probablemente ella, al tener menos inmuebles, tendrá que poner parte de su salario, pero a lo mejor en vez de poner 600 euros, simplemente tiene que poner 300, con lo cual puede ser una muy buena opción. La otra opción es la gente que es muy inflexible, y cuando te encuentras con una pareja que es muy inflexible, aquí tienes que ser muy, muy claro, porque hay gente que por alguna razón, yo no lo entiendo del todo, pero bueno, por alguna razón se empeña en querer ser propietario de la casa, y generalmente a la gente le gusta vivir en casas caras, con lo cual ahí está el problema. Entonces, si alguien te está obligando a comprar una casa a medias,
Tú realmente, si tienes la visión que tengo yo de hacer las cosas, no deberías hacerlo. ¿Por qué? Porque vas a dilapidar básicamente tu potencial de generar rentas con sentido simplemente por un capricho emocional. Entonces, si realmente no compartes esa visión de vida, lo que vas a tener que hacer, y lo que yo he planteado en mi vida varias veces, es muy sencillo. Si alguien quiere vivir en una casa súper chula o en un piso súper chulo que vale muchísimo dinero, lo que puedes hacer es decir, mira, tú das la entrada, si tienes el dinero, tú das la entrada y yo te pago la hipoteca. Realmente, mientras tú estés con esa pareja, no hay ningún problema. Esa persona se va un poco a liberar porque no va a tener que pagar la hipoteca y tú la puedes pagar fácilmente, pero para ti realmente no es un gran coste porque al final vas a vivir en una casa súper chula sin tener que poner en jaque tus finanzas y si todo va bien, pues bueno, al final se van a beneficiar tanto tu pareja como tus hijos en el futuro. Y obviamente si la cosa va mal, tú te marchas y esa casa es de esa persona, con lo cual te evitas tener problemas en el futuro. De esta forma, ambas partes se benefician y recuerda que tú, aunque estés pagando una hipoteca alta, ten en cuenta que realmente lo estás sacando del cash flow de los inmuebles, con lo cual no te penaliza, tienes a tu pareja relativamente contenta y obviamente eso puede funcionar si esa persona tiene el suficientemente efectivo para hacer frente a la entrada. Pero por eso os digo que es bastante importante que tengáis en cuenta que si seguís mi estrategia, es muy probable que cuando lleguéis a tener 30 años y conozcáis a gente, no todo el mundo planifica su vida, de hecho poca gente planifica su vida financieramente, con lo cual ahí vais a tener un poco de, no sé, ¿cómo lo diría? De un poco un desajuste en cuanto a cómo ver las cosas y obviamente vuestra situación financiera de partida. Entonces, resumiendo, básicamente lo que intento explicar en este vídeo es que tiene sentido que compréis inmuebles que sean rentables y que luego viváis de las rentas de esos inmuebles y os permitirá vivir donde queráis, cuando queráis. Si queréis vivir en el centro cuando tengáis entre 30 y 35 años porque queréis más actividad, podéis vivir en el centro de la ciudad. Si queréis iros a una zona residencial muy chula cuando tengáis hijos, pues os podéis ir a esa zona y realmente que no os cueste un dineral ni pongáis en jaque vuestras finanzas. Si os apetece en algún momento iros fuera del país, 2 años, pues realmente vayáis donde vayáis prácticamente, vais a tener un cash flow que o bien os va a pagar de sobra las casas en función de dónde vayáis, o por lo menos va a hacer que podáis vivir en zonas que son mucho más caras y realmente no suponga un gran sacrificio para vosotros. Al final, todos son ventajas, tenéis una gran flexibilidad, no estáis tirando el dinero y realmente actuáis siempre con sentido. Si alguno de vosotros ha seguido esta estrategia, me gustaría que lo comentarais porque me parece bastante interesante, ya que es ir totalmente a contracorriente. Y si alguno ha tenido alguna experiencia como la que he explicado en el vídeo, también comentarla porque de todo se aprende. Así que nada, nos vemos muy pronto y recordad siempre invertir con sentido.